Hola compañeros, siguiendo con la historia de la escultura, venimos de ver el neoclásico. Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Nuevo, clásico, donde prácticamente hay un redescubrimiento de lo clásico. Estamos hablando del siglo XVIII. También se le conoce como el siglo de la razón. Es un siglo muy crítico, donde no se debía de creer sino estar seguro, ¿no? Muy interesante esas frases para luego entrar a lo que es el romanticismo, un periodo más adelante. Y este prácticamente también es muy interesante, donde se da pues toda una revolución artística, política, ideológica, y es tan importante que hasta hoy en día viven muchos de estos principios, ¿no? Como por ejemplo la libertad, el individualismo, la democracia y el nacionalismo. Y bueno, con la caída de Napoleón, en la consolidación de los regímenes políticos de la Restauración que intenta borrar cualquier vestigio de la Revolución Francesa, el movimiento cultural del romanticismo se convierte en bandera prácticamente de los jóvenes, de las jóvenes generaciones que aspiran a encarnar en la política, la literatura, la filosofía y todo el arte, ¿no? Los principios revolucionarios de 1814 quedaron momentáneamente soterrados. Vamos a ver, por lo tanto, una escultura muy expresiva, ¿no? Que tiene que ver con esa revolución, en este caso del escultor Francois Rudy, muy interesante, ¿no? Para lo que se viene desarrollando anteriormente en el neoclásico, ¿no? Pues supone una ruptura con la tradición, ¿no? Con un orden anterior y con una jerarquía de valores culturales y sociales en nombre de la libertad auténtica, ¿no? Se proyecta en todas las artes y constituye la esencia de la modernidad, aunque la unanimidad del movimiento romántico reside en una manera de sentir y de concebir al hombre, ¿no? La naturaleza y la vida. Cada país obviamente produce un movimiento romántico muy particular, muy diferente, distinto, ¿no? Incluso cada romanticismo en las naciones se desarrolla de diferente forma, con diferente tendencia, ¿no? Los románticos convirtieron al sujeto individual en el punto de vista desde el que había que considerarse el mundo, ¿no? Por lo que tuvo este movimiento un carácter profundamente introspectivo. De modo que el verdadero tema de la literatura o del arte romántico no suele ser el tema externo, sino la vida psicológica íntima. El espacio psíquico se hace cada vez más profundo y abismal. Es decir, se toma, ¿no? La parte del interior, o sea, el yo, qué es lo que se está pensando, qué es lo que se quiere hacer y todo eso. Por ejemplo, esta escultura de James Pradier, eh, en mármol, obviamente se siguen las técnicas del neoclásico, el mármol blanco, pero con los personajes, como decíamos, más viendo a su interior, ¿no? Más reflexivo. Las tres gracias siempre de este mismo escultor, muy interesantes. Si se ven los acabados, siguen siendo los mismos anteriores. El romanticismo pues es antes que nada un grito de libertad, ¿no? En el arte y la sociedad. Algunos de sus principios medulares, decíamos, son el individualismo, la conversión de la intimidad en el tema, la representación subjetiva del paisaje, la exaltación del pueblo, ¿no? Esa lucha, ¿no? Esa revolución, esa emoción interior. El romanticismo se difunde con el ímpetu de una revolución, ¿no? El ansia de libertad impregna en las obras de autores como Víctor Hugo, Michelet, Delacroix y así, Chopin, por ejemplo, en la música. Y así es como vamos a ver obras con mucha fuerza, muy expresivas, ¿no? De victoria, de lucha, como en este caso la Marcha de los Voluntarios, ¿no? Está en París. Y así vamos a ir viendo
más escultura, con las mismas técnicas relacionadas pues a lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Cómo se desarrolla la expresividad. Es muy interesante porque en los talleres de los pintores, los escultores se convierten en centros de tertulia. En París, por ejemplo, influían artistas de toda Europa. Los movimientos de liberación de los pueblos, como la lucha de los griegos contra el yugo turco, provoca un gran entusiasmo, ¿no? Y esto es interesante porque los talleres en sí no solo son un lugar de producción, ¿no? Sino que también un lugar como para reflexionar, para motivarse también entre los grupos, entre los escultores, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer, ¿no? En esta obra de Batiste, La danza. Y así pues obviamente el arte oficial pues no podía entender a un pintor como por ejemplo Delacroix, que consideraba el arte una vivencia patética. Se encuentra entonces un nuevo tipo humano, ¿no? Que implica una relación arte-sociedad totalmente diferente. O sea, ya hay un acercamiento, hay un sentir del artista con lo que se está viviendo en la sociedad. El artista deja de ser un doméstico del poder y esto favorece su esfuerzo por emanciparse de las directrices académicas también, ¿no? Es decir, eso del yo interior es muy interesante porque lo lleva a reflexionar y se sale, ¿no? De todos esos cánones establecidos por el poder, ¿no? Del momento. Y eso es lo interesante del arte romántico, de la escultura de este periodo, ¿no?